Amigos, bienvenidos a Clave 45. ¿Qué tal duermen últimamente? ¿Son largas las noches? ¿Escucháis voces y ruidos extraños a lo largo de los rincones de vuestro dormitorio? ¿Os da miedo ir solos al baño porque teméis al hombre del saco que acecha detrás de la cortina de vuestro baño? ¿Acaso últimamente los crucifijos se voltean sin que vosotros os deis cuenta? Las puertas de los armarios se abren y se azotan continuamente y los postes se rasgan sin que encontréis explicación alguna. ¿Veis ojos en la oscuridad? ¿Veis sombras que pululan y os acechan? E incluso vuestra hermana entra en trance, habla en idiomas extraños e inteligibles que parece estar convocando demonios y criaturas fantásticas. Quizás teméis más a la sugestión de vuestra madre, que os dice que estáis perdidos, que sois el demonio y que vais a morir próximamente. Hoy en Clave 45 vamos a leeros el informe policial de la visita de este famoso caso ocurrido en 1992. Por supuesto, estoy refiriéndome al caso Vallecas. ¿Qué es más horrible? Una madre que sugestiona a sus hijos, inyectándoles terror y sugestión, hablándole de fantasmas y de fenómenos paranormales. ¿O de verdad había ya esos fenómenos y esos demonios que acechaban entre las sombras? ¿Era toda una película digna del gran Paco Plaza? Comenzamos. Hoy a las 2 de la mañana llama a esta sala quien dice llamarse Máximo Gutiérrez, desde el teléfono tal, el cual manifiesta que hace un año murió en circunstancias extrañas una hija suya y que a partir de entonces han tenido fenómenos parapsicológicos en el interior de la casa, habiendo tomado parte varios especialistas en esta materia. Pues bien, después de este prólogo paso a explicar lo que el citado señor me comunica. En el día de hoy y desde hace varias horas están notando fenómenos extraños en la casa, tales como que una fuerza extraña mueve los enseres de la misma poniendo los crucifijos boca abajo y con gran turbulencia produciéndose un póster que tienen adherido a la pared 3 grandes arañazos. Como quiera que el que suscribe no daba crédito a lo que estaba escuchando. En una primera instancia creía hablar con una persona influida por algún tipo de bebida o psicofármaco, por lo que solicitó que el que se pusiera la esposa del reuniente, contrastando y ratificándose en las afirmaciones de su marido, que aún así seguía sin poder creer algo que, por el momento, solo es cuestión de ciencia ficción. Pero ante el revuelo que en dicho hogar se escuchaba, solicitó el que suscribe hablar con uno de los hijos, concretamente un varón de 17 años, quien nada más atender el teléfono se ratificó en la misma manera en la de los padres. No obstante, solicité hablar con otro miembro de la familia, quien me comunicó que, efectivamente, todo lo expuesto era cierto, y para más detalle, que dichos fenómenos los sufren de vez en cuando, pero que esta noche, según sigue informando, están muy violentos, por lo que dicho hogar es presa del pánico. Ante esta circunstancia, y con el afán de proteger y auxiliar a esta familia, se envía al lugar un Z con el objeto de que se entreviste y observe si se producen esos fenómenos. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez que se han entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta, y que posteriormente llamaría por teléfono. A las 3 horas llama el 12, jefe de la zona, y me comunica lo que sigue, que se trata de un matrimonio de 5 hijos, a los cuales les falleció hace un año una hija en circunstancias extrañas, la cual parecía ataques de epilepsia, según la opinión de expertos en medicina, bastante raros, dado que la forma de producirse se respondía en su totalidad a la psicopatología que esta joven sufría.
así como que cuando se producía dicho ataque y la chica balbuceaba y entrelazaba conversación con un ser demoníaco al que expertos en parapsicología denominaban crápula. Se encontraba en situación de misterio y rareza, que, estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los 3 policías allí presentes, que no habían salido de la sorpresa y, comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referidas sospechas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés insospechado, que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y, concretamente, en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el 1-2 identificaba como babas. Que, en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo, que, según manifestaba una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación, junto a un póster, produciéndose también, de forma súbita y extraña, 3 arañazos sobre el citado póster, cayendo de nuevo al suelo el Cristo que, en la primera instancia, como más arriba oigo, se encontraba pegado a la cruz de madera. Que hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables y que, aunque se pusieron a disposición de la familia, también le informaron que esta serie de fenómenos son tratados por especialistas y expertos en la materia, manifestando al padre que acompañaba recortes de periódicos que ya habían estado tratando como este asunto tiempo atrás y que habían estado en su casa varios parapsicólogos, cosa que efectivamente el Z2 pudo comprobar por los recortes de prensa. Que intentaron ponerse en contacto con un tal Tristán de Bra, algo así como un cazafantasmas que reside en la plaza de Manuel Becerra número 3, 1 Escalera, sin poder conseguirlo al estar este ausente del domicilio. Que el requirente y cabeza de familia se llama Máximo Gutiérrez Palomares, de 46 años, natural de Badajoz, hijo de Máximo y de Estefanía, y con un domicilio en el lugar citado en el encabezamiento. Calle Luis Marín 8, Comisaría de Vallecas. Escrito el 19 del 11 del 92. Informe Poltergeist, Vallecas. Dr. Luis M. Rivero, diplomado en Parapsicología Superior por el Instituto Hispanoamericano de Ciencias Parapsicólogas, miembro de FEDINE, con número 5690, junto a Enrique Sánchez, diplomado en Parapsicología Superior y miembro de FEDINE, por el presente informe hago constatar. 1. Asunto. Con motivo del presunto fenómeno de poltergeist ocurrido hace 5 años en una casa de la localidad madrileña de Vallecas y que, habiendo salido a la luz pública por el medio de comunicación de TV, cadena Telecinco, por el cual se tuvo conocimiento del mismo, nos disponemos a realizar una exhaustiva investigación para el esclarecimiento de tal fenomenología. Personal de equipo de investigación: Dr. Luis M. Rivero, Dr. Enrique Sánchez, Dra. Mónica N.C., Dr. Carlos I.G. Introducción. La palabra poltergeist, de origen alemán, etimológicamente significa espíritu bullicioso, duende travieso o duende ruidoso, como si toda la fenomenología fuera atribuida a un ser alborotador y burlón, y que se aplica en parapsicología a un conjunto de fenómenos de efectos físicos e incluso biológicos que se producen siempre en un lugar determinado y que están asociados a un sujeto paranormal, generalmente en la pubertad o la adolescencia. Los fenómenos de poltergeist suelen ir relacionados con la presencia de jóvenes con gran tensión nerviosa
o la de adultos neuróticos. El profesor Bender efectuó el análisis psicológico y físico de varios responsables de fenómenos. La conclusión fue: son sujetos con frustraciones incoercibles, incontenibles, con una hostilidad subconsciente y que hacen una llamada sin freno a mecanismos de defensa. Muchas de las veces debemos asociarlos a cambios de índole sexual que se dan en la pubertad, con preferencia en el género femenino. Las causas de la infestación del lugar que provoca la manifestación del poltergeist solo son objetables a través del estudio de las personas implicadas en el fenómeno. Normalmente el resultado de las pruebas es revelador y la detección de los fenómenos desvela su etiología. Esta suele ser un adolescente en la pubertad o prepubertad, que se encuentra inmerso en una situación conflictiva cuya vivencia provoca una perturbación psíquica productora de un estado alterado de conciencia que genera un cuadro psicopatológico de manifestación paranormal. Un adolescente inadaptado, movido por mecanismos psicológicos defensivos, activa un esquema mental de valores y descarga su potencial psíquico reprimido con furia incontrolada sobre los objetos circundantes. Se trata, sin duda, de una inconsciente llamada de atención sobre su persona, su situación o sobre las especiales circunstancias vividas en la casa que dieron lugar a la infestación y posteriores perturbaciones de todo tipo. Los fenómenos poltergeist son muy diversos, pero normalmente actúan sobre los transductores de energía y generan anomalías en las redes de conductos electromagnéticos, como el eléctrico y el telefónico, lo que causa destrozos en los cuerpos materiales que son malos conductores de la energía, como cristales, bombillas, etc., que estallan espectacularmente. En realidad, lo que produce los fenómenos psíquicos son cortocircuitos energéticos. El resultado obtenido en el estudio de la fenomenología espontánea de distintas casas encantadas se ha constatado que tiene lugar en diferentes partes del mundo y que se manifiesta en el marco de estratos sociológicos, culturales y religiosos muy variados. De ello se deduce la existencia de otro concepto de energía radiante, distinta de las conocidas en el campo de la física y de la fisiología, que se erige en el sustrato físico de esta manifestación. La moderna biología ha detectado en las membranas celulares de las neuronas la existencia de potenciales bioeléctricos que mediante trenes de ondas propagan impulsos energéticos, en la fuerza energética que podríamos denominar energía bioeléctrica. La bioenergía, puesto que procede del hombre, sería la causante de los fenómenos de apariciones espectrales reproductores de hechos trágicos, así como el del fenómeno poltergeist en su totalidad. Esta energía sería la conformadora de las apariciones espectrales puramente informativas, las cuales, mediante la integración de una imagen heteroespacial, reproducen los mismos acontecimientos trágicos que tuvieron lugar en la casa enduendada. La hipótesis de dicha etiología psicobiótica nos lleva a la conclusión de que a la generación de imágenes plasmadas en forma de entidades espectrales se debe a la capacidad de polarización que tiene la mente inductora de estos fenómenos psíquicos, que, por acción de algún mecanismo del encéfalo, regula o modula la generación de imágenes y fenómenos, infiriendo y afectando a las moléculas existentes en un determinado punto del espacio. Tras confirmar la existencia del factor paranormal, habrá que buscar la orientación filosófica activadora del proceso fenomenológico que generalmente obedece a la manifestación de cuadros delirantes causados por situaciones de inadaptación. Antecedentes históricos: familia trabajadora con escasos medios económicos y culturales, compuesta por Máximo Gutiérrez Palomares, 50 años, Concepción Lázaro de la Iglesia, 42, María Estefanía Gutiérrez Lázaro, difunta, Ricardo Gutiérrez Lázaro, 22 años, Querubina Gutiérrez Lázaro, 19, Marianela Gutiérrez Lázaro, 17, Maximiliano Gutiérrez Lázaro, 13, José Luis Gutiérrez Lázaro, 6. Según nos cuenta la madre, Concepción Lázaro de la Iglesia, hace 6 años, en 1990, en el Colegio Aragón, María Estefanía, junto a sus compañeras de clase, realizó una ouija, siendo sorprendidas por la profesora María Dolores, la cual rompió el tablero. El vaso utilizado para este juego contenía un humo negro, que fue inhalado por la mencionada niña, que en esas fechas tenía 16 años de edad. A partir de ese momento, la joven sufriría ciertos episodios en los que se quedaba como en un estado de trance, en el que repetía palabras y decía ver un pasillo largo con mucho humo. Al final se encontraban unos seres sin rostro, formando un círculo que la llamaban. La madre recuerda haber hablado con la niña sobre el tema de la muerte, y lo que María Estefanía contestaba que, si moría, no avisaran a la familia paterna, y en el fétreo le pusieran una fotografía de sus padres, añadiendo que se quedaría en casa con ellos. Los episodios se mantuvieron en el periodo de un año,
hasta que la tarde del día 13 de julio de 1991, la niña María Estefanía, estando en su casa, se volvió como una actitud agresiva y trató de abalanzarse a su hermana Marianela, cayendo al suelo sin conocimiento y echando espuma por la boca, recuperándose rápidamente y sin dificultad. No habiendo tenido conocimiento de lo ocurrido, posteriormente salió a pasear con su novio Pablo Gismero. Una vez de vuelta en su casa y ya en su dormitorio, le ocurrió el mismo episodio, cayendo de espaldas sobre la cama, esta vez sin recuperarse, por lo que la familia decide llamar a una ambulancia, siendo ingresada en el Hospital Gregorio Marañón sobre las 11, falleciendo a las 2 de la madrugada del día 14 de julio de 1991, a la edad de 17 años. El diagnóstico dado fue asfixia pulmonar, muerte sospechosa. Transcurridos unos meses de su fallecimiento, se dan episodios frecuentes de rupturas de vasos, desplazamiento de objetos, sombras, se abren y se cierran las puertas de un mueble armario, y en una ocasión lo presenció una dotación del Cuerpo Nacional de la Policía de la Comisaría de Vallecas. Avisados por la familia Gutiérrez Lázaro, se quema una fotografía de María Estefanía durante la noche del día 1 de noviembre de 1993, de forma totalmente extraña, sin resultar dañados otros objetos o enseres en su alrededor. Los miembros de la familia coinciden en haber visto sombras y escuchar ruidos. Se realizan diversos test parapsicólogos y psicológicos a Concepción Lázaro de la Iglesia, dando los siguientes resultados. Sujeto con leve tendencia a la introversión, marcado desarreglo emocional, neurótica, marcada tendencia a la ansiedad, comportamiento flemático, roto a veces por explosiones de violencia, delirio sistematizado con ideas de grandeza y megalomanía, necesidad de llamar la atención, sobreestimación del yo, inclinación hacia la constitución maníaco-depresiva. Es importante comentar que dichos rasgos pertenecen a una persona en un momento concreto de su vida y con una edad determinada, lo que hace entender que las experiencias a lo largo de su vida modifican o pueden modificar nuestra manera de ser. La personalidad de Doña Concepción, según la caligrafía, es la siguiente: persona de más de 30 años no madura, personalidad no formada, inmadura con rasgos infantiles que afianzan su inmadurez, optimismo, capacidad imaginativa y fantasiosa, independiente, cree en la autosuficiencia y confía en no depender de nadie, sin embargo considera que los demás dependen de ella, y esto le hace sentirse útil. Discreto desequilibrio emocional, necesidad de aparentar seguridad en sí misma, introversión, agresividad, sentimientos y emociones encontrados, es decir, contradicción en sus emociones, desconfianza, necesidad de llamar la atención, le gusta destacar, orgullo por la figura paterna, quien le ha transmitido la agresividad como autodefensión en situaciones adversas. Si nos basamos en el contenido de sus palabras y haciendo un análisis psicológico de sus respuestas, podemos añadir que es una persona semianalfabeta, sabe expresarse por medio de la escritura sin tener conocimientos de las normas ortográficas. Esta persona experimenta un convencimiento real de lo que cuenta, es decir, está segura de que lo que dice es cierto. Si nosotros lo observamos con sus ojos, veríamos lo mismo porque sus ojos lo perciben de ese modo. Tiene una capacidad imaginativa considerable, lo que no nos hace suponer que lo que cuenta no es real, al menos todo no lo es. Pudiera sufrir una desviación de la percepción de la realidad. Se aconseja estudio psicológico de la persona que amplíen las conclusiones y defina si existe verdaderamente las experiencias o son fruto de una imaginación fantástica, ya que Concepción tiene un destacado potencial en esos rasgos. 6. Investigación in situ, presentados en la casa de la familia Gutiérrez Lázaro, con el personal y el equipo adecuado para tomar una muestra de indicios de fenomenología poltergeist que nos pudiera dar una posibilidad de la existencia de tal fenómeno y así ampliar el equipo de investigación. No se registran datos por parte del personal ni del equipo. Ni psicofonías, ni reporte fotográfico, ni detector de cambios energéticos. Conclusiones. La joven María Estefanía, tras realizar el juego de la Ouija con sus compañeras de clase en el Colegio Aragón en 1990 y tras aspirar el humo contenido en el vaso, podría haberse impregnado psíquicamente con una carga energética creada en torno al juego, y una vez que su contexto familiar experimentar un desbordamiento de la potencialidad psicorragia que es manifestada dentro de los límites de la casa en la que se encuentra. Durante el transcurso del tiempo comprendido entre la realización de la Ouija y el fallecimiento de la joven, esta padece periodos en los que desconecta de la realidad. En ese periodo de tiempo la madre y la joven hablan de alguna ocasión de la muerte,
solicitando esta que, si moría antes que la madre, la enterrarán sin avisar a la familia paterna y la pusieran dentro de la caja una fotografía de la boda de los padres. Los 2 episodios ocurridos a la joven el día 13 de julio de 1991 podrían ser ataques epilépticos o cualquier otro tipo de alteración psíquica, no habiéndose determinado. Los fenómenos se mantienen tras el fallecimiento de la joven, dando como resultado la alteración de equipos de televisión, vídeo, cámaras fotográficas y baterías de los profesionales de la comunicación que estuvieron en la casa anterior a esta investigación. La policía estuvo en el lugar y pudo evidenciar la realidad de un fenómeno extraño. La señora Concepción Lázaro de la Iglesia sufre de epilepsia y por ello toma Tegretol, medicamento indicado en este tipo de alteraciones. Tiene una capacidad imaginativa considerable, pudiera sufrir una desviación de la percepción de la realidad. Presenta un discreto desequilibrio emocional neurótica tendente a la ansiedad debido posiblemente a los hechos ocurridos en su casa y a la posterior muerte de su hija, junto a la no realización de las promesas hechas a la joven. Contradicción en sus emociones y necesidad de llamar la atención. El detonante del poltergeist, Concepción Lázaro de la Iglesia, pudo sufrir alteraciones psicopatológicas debido a su especial vivencia de la situación de la que se encontraba. Le ocurren hechos extraños, presumiblemente debido a la impregnación ambiental existente provocada por su hija María Estefanía y mantenida por ella misma. En el salón de la casa hay un lugar especialmente reservado, a modo de santuario, para la joven María Estefanía, donde encontramos un retrato y fotografías de ella, imágenes religiosas y flores, lo que hace pensar que está siempre presente, al menos en la vida de la madre. Posible fenómeno de transferencia sugestiva a los demás miembros de la familia. Los fenómenos ocurridos en la casa de la familia Gutiérrez Lázaro parecen haber remitido desde el mes de octubre del presente año 1996, en la que se exhumó el cadáver de la joven y se realizaron las promesas pendientes. La finalización del poltergeist solo se produce por extenuación del elemento activador. El gran problema con el que se encuentra la parapsicología científica es que desconoce la auténtica etiología de todo el cuadro patológico que conforma el poltergeist. Sin embargo, la praxis demuestra que está estrechamente relacionado con los estados de alteración de conciencia que sufren los sensitivos, los cuales están muy ligados a sus escalas de valores, creencias filosóficas, morales, religiosas, psicológicas y sociológicas, cuyas represiones se plasman de manera paranormal en su entorno. Sabemos que los individuos que pasan por trances trágicos producen alteraciones psicopatológicas en sus mentes, las cuales degeneran en perturbaciones mentales y plasmaciones ideoimaginativas en su sentimiento de angustia. También sabemos que dicha información intelectual puede ser percibida posteriormente por otras personas sensitivas y plasmarla debidamente en el campo multidimensional de la paranormalidad. Madrid, 9 de noviembre de 1996. Firmado Luis M. Rivero. El Mundo, 26 de septiembre de 2018. El titular del periódico llamado Desmontando Verónica, el poltergeist de Vallecas que nunca lo fue. Es una entrevista a los 2 hermanos, a Ricardo y a Maximiliano, y cuentaron en exclusiva su versión. Tras haber muerto el padre, al que idolatraban y no querían llevar la contraria, muerto por un cáncer que llevaba sufriendo varios años, y tras la película de Verónica, cuentan su versión, la verdad, en aquel momento, cuando tenían 16 y 10 años respectivamente, en el momento de los sucesos contados. Cada uno ha tenido su vivencia personal, y nosotros no podemos desmentirlo. Pero lo que hemos vivido, junto a ellos, podemos explicarlo de manera racional. Para mí, no hay caso. Según mis fuentes, algunos de los familiares han denunciado a la productora de Verónica. Parece ser que sí. Al menos tenían la intención, pero pienso que no tiene sentido. La película nada tiene que ver con el caso Vallecas que vivimos. Desinteresadamente estuve en contacto con sus creadores, me consultaron parte del guión y di mi visto bueno. Hay que aclarar que mi hermana no era asidua a realizar ouijas, era completamente normal. Se dijo que al realizar dicha ouija en el instituto, con unos compañeros de clase se rompió el vaso, y que de él brotó una especie de humo negro que la poseyó. Dicha versión de la historia parece narrada por su madre, tras la muerte de nuestra hermana. Estefanía fallece, según la autopsia, por asfixia pulmonar, muerte súbita y sospechosa. Parece ser que tenía ataques, para algunos de tipo demoníaco. Ella se comportaba acorde a ataques epilépticos de ausencia. De hecho, hay antecedentes familiares. Así es. Mi madre estaba
y sigue estando tratada por epilepsia convulsiva, y otros familiares la han heredado también. Es más, yo he asistido a ataques críticos de algunos de ellos, y su comportamiento era el mismo que el de mi hermana. Mi hermana estaba siendo tratada médicamente. Se sospechaba que tenía un cuadro de epilepsia, pero fallece antes del veredicto médico debido a un ataque epiléptico. No hay nada inexplicable. ¿Pudo tener algo que ver la malograda ouija? En absoluto. Fallece un año después de practicar aquella ouija. De hecho, el extraño comportamiento de mi hermana se da muchos meses más tarde de la misma. Nunca le evitó, ni habló lenguas desconocidas. ¿Cómo era Estefanía? Era un pilar, como una madre, una confidente. Fue ella quien nos cuidó, prácticamente. Alegre, sonriente, muy querida por todos los hermanos. Nuestra protectora. A veces se quedaba sin cenar solo para darnos de comer a nosotros. Lo confirmo. Los 5 hermanos pensamos lo mismo. Es lo único en lo que estamos todos de acuerdo. Los fenómenos que, aparentemente, suceden en la casa no nos fueron ajenos. Nuestra madre estaba empeñada en que algo malo sucedía alrededor de Estefanía, que haría notar su presencia desde el más allá. Nos sumergió en un estado de sugestión importante. Todo fue psicológico. De hecho, entraron en escena presuntos parapsicólogos como Tristan Baker, el primer autodenominado experto paranormal que apareció en la casa, que nos metieron aún más miedo en el cuerpo. Llegamos a perder nuestra propia intimidad con tal de sentirnos protegidos. Incluso nos acompañaban al baño. Psicológicamente nos machacaron. Hubo otros especialistas mucho más serios, como el psiquiatra Fernando Jiménez del Oso, quien nos recomendó que dejásemos de hablar de ello, que no le diéramos más importancia. Fue a partir de ahí cuando, al hacerle caso, los fenómenos cesaron. ¿Y qué ocurre con el informe de la Policía Nacional? Ellos cuentan una realidad diferente a la vuestra. Imagínese el escenario. Nuestros padres nos piden que bajemos a la calle para recibir a la policía, lo cual ya predispone a los agentes al llegar. Máxime cuando, en el ascensor, empiezan a poner al día a los mismos sobre la cantidad de fenómenos extraños que parecíamos. Los agentes describen estos fenómenos en el asombroso parte policial. La chica balbuceaba y entablaba comunicación con un ser demoníaco al que los expertos de parapsicología denominaban crápula, obtenido por el criminólogo Manuel Carballal, tras varias visitas a la comisaría. Con su publicación empieza la vorágine mediática del caso. Y hasta hoy. Pero según el parte oficial, en el recorrido de los policías que hicieron por las diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que tenía adherido. Ni ellos ni nosotros vimos caer ese crucifijo. Era un día de frío y lluvia, y al cerrarse una de las puertas de un portazo, el clavo al que estaba adherido pues se descolgaría. Según el parte, y a la par con lo que el crucifijo, hay un póster en el que se producen de forma súbita 3 extraños arañazos. Pudieron ser anteriores a esa noche. Por lo desgastado del póster, nosotros no vimos cómo aquello se desgarraba. Y siguiendo con el escrito, los policías pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en el mantelito aparecía una mancha de color marrón, consistente que el Z2 indica como babas. Creemos que era parte del potito, que horas antes había cenado nuestro hermano pequeño. Hablando del salón, tras el hecho del que se apagasen las luces, cuanto más se producían los fenómenos, sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y antinatural. En ese armario había álbumes de fotos en ficheros que solían caerse con bastante frecuencia, haciendo que la puerta se abriera. Y estos se habían sacado minutos antes de dicho armario para enseñarle unos recortes de revistas a los agentes. Creemos que pudo abrirse debido a que uno de estos álbumes cayó. Es muy curioso. Como hace solo unos días el inspector jefe, el de aquella época, Negri, José Pedro Negri, el policía al mando, ha declarado en 4 Milenio que la puerta giró y pegó una docena de violentos portazos, cuando en el informe se habla de una simple apertura. No casa, en ningún momento, lo que dice entre una intervención pública y otra. Negri había declarado en Código 1, dirigido por Arturo Pérez Reverte, el 4 de octubre del 93 que se abrió la puerta del armario. Hice una inspección ocular al mismo y no vi nada extraño. Soy escéptico. Aquello pudo ser debido a 20.000 explicaciones. No fue una cosa tan grave. No me alteré demasiado. Pero se cita además que en el parte policial que no habían salido de la sorpresa y, comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza y pudieron comprobar que no había nada. Fui yo. ¿Cómo dices? Ya es hora que salga a la luz.
Yo tiré la piedra a la terraza desde el balcón contiguo. ¿Habla en serio? Mi madre me pidió, a escondidas, que tirase algo en la terraza para impresionar más a los policías. Cogí una pequeña piedra que había en el salón, me fui al balcón y al tirarla, golpeó en una despensa de hierro que teníamos en la terraza. Sonó ¡plas! Ese fue el sonido que escucharon los agentes y que, de hecho, apareció reflejado en el informe. Así fue. Fueron engañados tanto mi padre, que desconocía aquella argucia, como los propios policías. Sin embargo, Negri en aquella intervención de Código 1 dijo: aquel ruido lo podían haber producido quizás en un descuido nuestro. De hecho, junto a lo del armario, fue el único fenómeno físico que los policías presenciaron en el domicilio de Vallecas. El resto se produjo antes de su llegada. ¿Y esto se repitió en más ocasiones, lo de generar fenómenos? No perpetrábamos más fenómenos, pero sí contamos cosas que no habían sucedido, aleccionados por Tristan Baker. Nos decía lo que debíamos decir. ¿Lo de aleccionaros para mentir lo hizo también su madre? Sí, algunas veces. Nos pedía que aumentáramos hechos y sucesos. Ella nos decía, pues tenéis que decir esto o lo otro, porque me lo ha dicho fulanito. Viví una mentira. Nos hizo sentir cosas que no teníamos que haber sentido en ese momento. Probablemente de manera involuntaria. ¿Hubo repercusiones personales? Sufrimos bullying. Muchos amigos nos marginaron. Mi hermano Maxi fue quien peor la pasó. Lo mismo le pasó a mis otros hermanos. Vivíamos una circunstancia que no era normal. Y en un barrio como Vallecas. ¿Y situación familiar? Muy complicada. Dentro del núcleo familiar vivimos ciertas circunstancias que psicológicamente te matan. Vista la extrema protección actual de la imagen del menor ante los medios de comunicación, en aquella época Asuntos Sociales podría haber intervenido. Les acuso de no haberlo hecho, porque al final había menores de por medio, siendo expuestos por sus padres en programas de televisión. Mi padre, aparte de un pilar y excelente persona, fue muy escéptico, pero estaba influido por mi madre. ¿Pero afectó esa compleja situación a la percepción de los fenómenos que aparentemente sucedían? Claro, la situación que se crea en lo personal te machaca tanto psicológicamente que te hace encerrarte en ciertos mundos para terminar creyendo en lo que te inculcan. Se nos inculcó incluso a decir cosas que no veíamos. ¿Sufrieron malos tratos? Sí. Sí, pero nunca por parte de mi padre. Aunque esto venía de antes. El miedo que teníamos ante lo que supuestamente sucedía en la casa venía también de esa situación. En plan, tienes que decir esto o si no, cobras. Con lo de decir esto te refieres a confirmar fenómenos anómalos. Efectivamente. Muchas veces. ¿Pueden dar más detalles al respecto? No. Por temas legales. De todas maneras, les remito al estudio de un grupo de investigación que indagó en el caso. Se trata del informe del grupo Fedine, publicado íntegramente, sobre nuestra madre, Concepción Lázaro de la Iglesia. Sufre de epilepsia y por ello toma Tegretol. Tiene una capacidad imaginativa considerable. Podría sufrir una desviación de la percepción de la realidad. Presenta un discreto desequilibrio emocional. Es neurótica. Contradicción en sus emociones. Necesidad de llamar la atención. Maxi y Ricardo, ¿creen que vuestra madre fue, de alguna manera, el foco de todos estos presuntos fenómenos? Sin duda alguna, fue la precursora de todo. Muy bien, niños. ¿Qué es más terrorífico? ¿Esta madre que compite con la madre de Carrie? ¿Que inculca a sus niños pequeños el terror? Todo por salir en programas de televisión y la necesidad innata y necesaria de llamar constantemente la atención a costa de la salud psicológica de sus propios querubines. ¿Qué es más terrorífico? ¿Unos burlones poltergeist o una madre así? Eso es todo de momento desde Clave 45. Y de momento nos vamos todos a tomar un pisco labis a deshora, porque yo lo valgo.